Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Buenos días, tomen asiento por favor. Salmo 119 en su Biblia. Empezamos en el versículo 25, por favor. Salmo 119, verso 25. Esta es nuestra cuarta estrofa del Salmo 119. En la estrofa anterior, el autor nos habló acerca de problemas y de dificultades, pero ahora en esta estrofa del 25 al 32, el autor va a desarrollar el tema de los problemas y las dificultades de manera más completa, de manera más exhaustiva. Y nos va a mostrar ciertos principios que nosotros podemos y debemos aplicar en medio de nuestros sufrimientos, en medio del dolor. Verso 25 dice: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos, hazme entender el camino de tus mandamientos. Para que medite en tus maravillas, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Porque por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Es interesante que en medio de este tema, el sufrimiento es el tema de todos estos versículos, el autor llega a acumular 6 rogativas. Una rogativa es diferente a una oración porque en la rogativa se incluye toda la parte emocional. Orar tiene que ver con nuestra mente, con la decisión de orar, pero la rogativa es diferente a la oración en el detalle de que la persona expresa toda la carga emocional. Obviamente, en este caso, por estar enfrentando circunstancias y situaciones complicadas. 6 veces el autor hace eso en esta sección. Cuando nos habla del sufrimiento, el autor nos muestra 3 principios. Primero, el autor describe cómo su alma está abatida. En el verso 25 dice: abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Abatida. Esa es la realidad del autor. El autor no nos está hablando desde el escenario de qué es lo que nosotros debemos hacer cuando nosotros estemos en problemas. Él nos está hablando desde la realidad de que él está experimentando abatimiento, es decir, una extrema angustia al punto de que ha caído. Es incapaz de moverse y levantarse. Abatida hasta el polvo, hasta el suelo está mi alma. Interesante que el autor escoge la palabra alma para describir la totalidad de su ser. Él está abatido, totalmente abatido. Esa es su circunstancia, esa es su situación. Cuando usted enfrenta un problema, ¿cuál es la reacción? ¿Cómo lo hace usted? Algunos, cuando enfrentan circunstancias difíciles, se
aferran a los problemas, porque llegan a darse cuenta que cuando están experimentando problemas, eso genera interés por parte de las personas que están alrededor. Entonces la persona maneja sus problemas a través de aferrarse a ellos, que aunque producen dolor, se dan cuenta que la atención de los que están alrededor se concentra en ellos y empiezan a desarrollar un hábito, empiezan a desarrollar una actitud de victimizarse ante los problemas, porque golpean los problemas, y si yo me quejo y si yo me aferro a esos problemas, me doy cuenta que los que están a mi alrededor me prestan atención, me prestan interés, y eso me gusta. Así es que, aunque no me gusta sufrir, tiendo a aferrarme a los problemas, tiendo a victimizarme, porque sé que los que están a mi alrededor me prestan atención a través del sufrimiento. ¿Te pasa eso? ¿Esa es tu forma de manejar los problemas y las dificultades en tu vida? Este hombre está abatido hasta el polvo. Está enfrentando una circunstancia extrema. El polvo es una metáfora de la humillación a lo largo de muchos pasajes en la Biblia. Así es que no es un problema superficial nada más. Este hombre está consumido por las circunstancias difíciles que ha experimentado. Abatida hasta el polvo está mi alma. Y luego en el verso 31, me he apegado a tus testimonios. Observa. Lo interesante de esto es que la palabra abatida y la frase me he apegado es exactamente la misma palabra. En un mismo pasaje, en una misma estrofa, las dos palabras se repiten. Abatido, estoy sumamente apegado, sumamente aferrado a mis problemas. Estoy sumamente apegado a tus testimonios. Ten cuidado con aferrarte en demasía a tus problemas. Ten cuidado con acostumbrarte a victimizarte, a que te gusta sufrir, porque eso produce atención en la gente que está alrededor. El autor nos muestra qué debemos hacer cuando estamos abatidos hasta el polvo. Y utiliza ese verbo, la primera rogativa, la primera oración que él hace. Le dice al Señor: vivifícame según tu palabra. Esa palabra vivifícame aparece en el Salmo 119 en 9 ocasiones, y todas las veces que aparece ese verbo tiene relación, tiene conexión con la palabra de Dios. Señor, estoy abatido hasta el polvo, hasta el extremo. Estoy enfrentando una situación difícil, estoy en una situación complicada en mi vida, estoy postrado en una situación que no puedo manejar, y yo necesito que tú me vivifiques, que tú me des la fuerza para llegar a levantarme del polvo según tu palabra. Esa es la manera correcta de manejar los problemas y las dificultades en nuestra vida. Cuando nosotros hacemos de la Biblia
un libro que diariamente, que de manera constante estamos en conexión con Dios, aprendiendo de Él. No hay cosa más importante que la Biblia en nuestra vida. Nosotros podemos experimentar la fortaleza y el poder de Dios en medio de nuestras circunstancias, aun cuando nosotros estemos abatidos hasta el polvo. Si nuestra relación con Dios no es así, no lo experimentaremos. Si le buscamos al Señor solo en ciertos momentos o en ciertas circunstancias de la Biblia y lo hacemos de manera tan irresponsable, abriendo la Biblia como si fuera un libro mágico para encontrar un versículo clave, un versículo que me hable, así no funciona la cosa. Pero si nosotros de manera sistemática estamos aprendiendo y leyendo y meditando en las escrituras y leyendo cada día la palabra, nosotros podemos observar que Dios nos vivifica, nos da la fortaleza que necesitamos para ayudarnos a levantar del polvo donde muchas veces nuestros problemas nos llegan a llevar. ¿Qué pasa cuando un problema no se soluciona? ¿Qué pasa cuando una dificultad en la vida se extiende varios días, varias semanas, incluso años? Observa la experiencia del apóstol Pablo allí en esa cita. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. El apóstol Pablo experimentó la gran bendición de ser el escritor que más libros escribió en el Nuevo Testamento. Y para que la grandeza de esas revelaciones no hiciera de él una persona orgullosa, Dios le bendijo con un aguijón en la carne. Que aunque los eruditos continúan discutiendo el significado de ese aguijón, la realidad es que es alguna circunstancia, algún problema en la vida de este hombre que le acompañó hasta el final. Él oró por esto. Y el texto dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Él oró al Señor porque esto sea quitado. Y Dios toma la decisión de que esta circunstancia difícil le acompañe a lo largo de toda su vida. La respuesta de Dios fue no. Y le quiso enseñar una verdad mucho más profunda. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Lo que tú necesitas, Pablo, no es que yo te quite este problema. Lo que tú necesitas es entender que aún acompañándote toda la vida este problema, mi gracia va a ser suficiente en tu vida. Y Pablo llega a entender esta lección y concluye, por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Me gozo no porque soy masoquista, sino porque entiendo que cuando soy débil y no puedo manejar mis debilidades y no me pongo en una posición orgullosa, sino le permito al Señor actuar, su gracia es suficiente para que aún en medio de mi dolor y en medio de mi debilidad, yo soy fuerte.
porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Observas? La gracia de Dios es suficiente en la vida del creyente, aun cuando esas circunstancias difíciles no son quitadas de la vida. Vivifícame según tu palabra. El salmista entendió que la intervención de Dios juega un papel esencial en medio de los problemas, en medio de esos problemas donde Dios después de un rato los va a quitar, o en medio de los problemas que van a acompañarnos a lo largo de nuestra vida. Este hombre, en esas circunstancias de dolor y de abatimiento, él abre su corazón y le cuenta a Dios cómo él se encuentra. Observa verso 26. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Este hombre abre su corazón y le cuenta a Dios sus caminos. Le cuenta a Dios las circunstancias de abatimiento que él está experimentando. Le cuenta su dolor, le cuenta sus problemas, sus dificultades. Y aun cuando Dios ya lo sabe, el autor derrama su corazón y manifiesta sus caminos al Señor y encuentra respuesta. El salmista hace su segunda rogativa. Enséñame tus estatutos. Señor, en medio de este abatimiento, yo necesito que tú me enseñes el camino correcto. Yo no quiero fallar. Yo no quiero por la vulnerabilidad, por mi debilidad, golpeado por estos problemas y estas dificultades que estoy experimentando. No quiero irme por el camino incorrecto. No quiero tomar decisiones equivocadas. No quiero que el dolor me empuje a hacer algo que va en contra de tu palabra. Y por eso, Señor, te ruego que me enseñes tus estatutos. Le hace una tercera petición, verso 27. Hazme entender el camino de tus mandamientos, para que medite en tus maravillas. ¿Cuál es la diferencia entre enséñame tus estatutos y hazme entender el camino de tus mandamientos? ¿Te lees un libro de cómo aprender a manejar bicicleta? Y lo sabes muy bien. Sabes cómo funcionan los frenos, los pedales, las cosas que hay que hacer. Ha sido enseñado en la teoría de saber cómo montar bicicleta. Pero no es hasta cuando te subes a la bicicleta e intentas conducirla y te caes 2 o 3 veces y llegas a manejar sin caerte, que has entendido lo que significa manejar una bicicleta. Enseñanza y entendimiento son elementos de una misma moneda, son caras de una misma moneda. Es importante entender los conceptos y los principios de la vida espiritual y luego tomar esos principios y aplicarlos a nuestra realidad. Así es que lo que el autor está diciendo es que cuando paso por un momento de abatimiento, de un problema extremo, Señor, yo necesito comprender lo que debo hacer en medio de esas circunstancias y necesito que tú me ayudes a aplicar esos conceptos a mi realidad personal. No solo quiero saberlo, sino quiero vivirlo en medio del dolor y el sufrimiento. Yo requiero
la forma correcta de actuar y de comportarme en medio del dolor, en medio de estar consumido por las circunstancias. El verso 28 continúa hablando de los problemas y observa la ilustración que ahora utiliza el escritor para ilustrar el concepto. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Se deshace mi alma de ansiedad. Hace referencia a una persona que está tremendamente cargada por el dolor, por los problemas que se han generado. Se deshace, se desarma, se está destruyendo mi alma por la preocupación, por la ansiedad. Es interesante que el autor escoge la palabra alma, la cual comunica la totalidad del ser, es decir, su preocupación está afectándole emocionalmente, físicamente y mentalmente. Todo el ser, todo David está experimentando la ansiedad de ese problema que está experimentando. Emocionalmente se siente preocupado y ansioso. Físicamente está agotado, mentalmente se siente intranquilo. Y en ese escenario de ansiedad, de preocupación extrema que está deshaciendo sus emociones, físicamente está afectado y mentalmente intranquilo. Hace su cuarto ruego: susténtame según tu palabra. Cuando tú y yo enfrentamos problemas, podemos buscar ayuda de la gente que está a nuestro alrededor. Y está bien. Pero la verdad es que el único que de veras puede intervenir en nuestra vida para levantarnos del polvo, del abatimiento, de la depresión y de la ansiedad extrema donde nuestra alma está deshaciéndose, está destruyéndose, es Él a través de su palabra. Susténtame según tu palabra. Yo necesito que tú me animes, que tú generes en mí esperanza en medio del dolor y que me des la valentía, me des la fortaleza que requiero para levantarme de esta circunstancia extrema de ansiedad y de preocupación. David sabe que la solución real para sus problemas y su ansiedad y su abatimiento se encuentra en Dios, y a Dios él acude. En medio de esta difícil experiencia, él reconoce que existe la posibilidad de que, empujado por las circunstancias difíciles que él está enfrentando, esas circunstancias le empujen a tomar decisiones contrarias a la palabra de Dios. Y como sabe que él es vulnerable y mucho más vulnerable cuando se encuentra golpeado por el sufrimiento, hace su quinto ruego, verso 29, y le dice: aparta de mí el camino de mentira. Sexto ruego: y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Aparta de mí el camino de mentira.
Él es un hombre que ha decidido enfocarse en la palabra de Dios. En el verso 30, él dice, he escogido el camino de verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Señor, yo te busco, tú eres la prioridad en mi vida. Pero yo sé que tengo una naturaleza pecaminosa en mi interior. Y que en los momentos complicados de mi vida, como este que estoy experimentando hoy, donde me siento abatido hasta el polvo y donde mi alma está deshaciéndose, yo necesito, Señor, que tú me apartes del camino de mentira, del camino incorrecto. Hermano, tú y yo necesitamos saber que cuando los problemas se presentan en nuestra vida, nosotros tenemos un peligro potencial. Nuestra naturaleza pecaminosa es el peor enemigo que nosotros tenemos y que nos puede llevar en medio de ese sufrimiento a engañarnos a nosotros mismos y empujarnos a tomar decisiones que son contrarias a la palabra de Dios. Y tú y yo necesitamos ser sabios para reconocer la situación vulnerable en la que nos encontramos cada vez que tenemos que lidiar con circunstancias difíciles en la vida. Es muy importante que nosotros seamos conscientes de que al estar sumidos en el dolor, estamos en un peligro potencial. Y en tu misericordia, concédeme tu ley. Y en tu amor inigualable, permíteme obedecer tu ley. Aunque todo mi ser puede empujar hacia el camino incorrecto, yo te pido que apartes de mí el camino equivocado y que tu amor me conceda el actuar bien, el actuar de acuerdo a tu ley en medio del dolor. En el verso 31, el autor dice, me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Me he apegado a tus testimonios. David no juega a ser cristiano. David ha decidido de manera total, de manera completa, de manera radical, ser una persona que le da la prioridad a Dios en su vida, a su palabra, a sus testimonios. Él no está buscando un devocional de 5 minutos. Una lectura de la Biblia aplazada porque no hay tiempo. O una oración hecha al apuro porque hay muchas ocupaciones. Me he apegado a tus testimonios. Voy en serio, voy con todo, Señor. Tu palabra es prioridad. David, el rey David, tenía un ejército de valientes que luchaban las guerras junto a él. De ese ejército, habían unos cuantos que se destacaban. Habían 3 guerreros formidables. Y la historia bíblica nos cuenta que uno de esos 3, uno de los mejores,
entró en batalla. Y observa lo que el texto dice. Este valiente, se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Y quedó apegada su mano a la espada. La misma palabra que se traduce en el verso 31, me he apegado, es la que aparece allí en el texto. Utilizó tanto la espada que su espada quedó pegada a su mano. Utilizamos tanto la espada de Dios en nuestra vida que la palabra de Dios se hace parte integral de nosotros. Mientras seguimos jugando al cristianismo, esto no sucede. Mientras tomamos en serio nuestra relación con la palabra y esta palabra se pega a nosotros, nos aferramos, nos adherimos firmemente a las escrituras, aún en los momentos difíciles de la vida, Él es glorificado por nosotros. David ha experimentado el ser consumido por los problemas. Abatido hasta el polvo está mi alma. David ha experimentado lo que significa estar cargado por los problemas. Se deshace mi alma de ansiedad. Y lo increíble es que en medio de sufrimiento extremo que este hombre está experimentando, él nos va a enseñar la verdad fundamental de esta estrofa. Tú puedes estar abatido hasta el polvo. Tu alma puede estar deshaciéndose por la ansiedad y los problemas. Y aún así, crecer espiritualmente. Observa versículo 32. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Es interesante que si te has dado cuenta a lo largo de la lectura del Salmo 119, el texto ha hablado de caminar en el camino correcto. Ahora no habla de caminar, habla de correr. ¿Cuándo David va a poder correr? Recuerda que está experimentando sufrimiento, sus circunstancias no son óptimas. Su alma está batida hasta el polvo y su alma está deshaciéndose por la ansiedad. No está experimentando una vida color de rosas, está experimentando circunstancias difíciles y extremas y aún así él va a correr, pero para poder correr, el texto nos dice cuándo lo va a hacer, cuando ensanches mi corazón. En el lado izquierdo de la pantalla ves un corazón normal. En el lado derecho ves un corazón de un atleta. La diferencia entre los dos es que el corazón del atleta se ha ensanchado, fisiológicamente se ha agrandado para tener la posibilidad de enviar más sangre a los músculos del cuerpo.
Así es que tiene mayor capacidad de bombeo porque es un atleta, porque es una persona que se ejercita con regularidad a alta intensidad y eso ha producido un cambio fisiológico, se ha adaptado su corazón y ahora este músculo ha llegado a ensancharse, a aumentar ese tamaño y el ventrículo izquierdo se fortalece, aumenta su capacidad de bombeo y va a bombear sangre de manera mucho más eficiente al cuerpo, porque esta persona ha hecho ejercicio con regularidad y con intensidad. ¿Haces ejercicio espiritual? ¿Pones en práctica los principios que aprendes en tu vida espiritual? Eso es ejercicio espiritual. Poner en práctica, obedecer. Si tú y yo nos quedamos en la teoría, nos puede pasar lo mismo que nos pasa en la parte física. Que salimos de la casa con todo entusiasmo de arrancar y empezar a hacer ejercicios y empezamos a caminar. Y 2 cuadras después necesitamos ayuda para regresar a casa porque nos damos cuenta que es complicado. ¿Te pasa lo mismo en lo espiritual? ¿El corazón está enfermo por falta de ejercicio? ¿Tiene una capacidad mínima para bombear sangre? Recuerda que la imagen del corazón habla de el ser, lo que somos. Voluntad, emociones, intelecto. Y cuando tú y yo no tomamos los principios y los conceptos que vamos aprendiendo de la palabra de Dios y no los ponemos en práctica, nosotros llegamos a tener una voluntad que siempre duda, que en un momento puede tomar decisiones radicales a favor de su vida espiritual y segundos después esa misma voluntad puede estar decidiendo cosas pecaminosas totalmente contrarias a la palabra de Dios. En otros momentos puede tener pensamientos edificantes que glorifican a Dios y en segundos después tener pensamientos que avergüenzan a Dios. ¿Estás enfermo? Tu corazón está enfermo. Tu voluntad jala al pecado, tus pensamientos son de continuo al pecado, tus emociones tienden a lo que es incorrecto. Tu corazón está enfermo. Es increíble que en medio del abatimiento extremo y en medio de la ansiedad, donde David está sintiendo que su propia alma se deshace por la preocupación, este hombre corre, este hombre progresa,
en su vida espiritual. Puedes usar tus problemas para seguir victimizándote y para comunicar un mensaje claro de que tu Dios es tan pequeño que ni siquiera puede sacarte de esto. O puedes enfrentar tus problemas corriendo, progresando, creciendo en medio del dolor, confiando más que nunca en medio del sufrimiento de que Dios es el Dios que ha dicho ser. Y ser edificado y obtener madurez aún en medio del sufrimiento. ¿Viene a tu mente un versículo de la Biblia donde se hable de este mismo tema del sufrimiento y del crecimiento espiritual? ¿Recuerda Santiago? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Aquí tienes una ilustración de este versículo en el libro de los Salmos, donde el sufrimiento no te destruye. El sufrimiento te permite crecer cuando tú y yo enfrentamos el sufrimiento con una confianza plena y completa en el Señor de que Él puede vivificarme y Él puede transformarme en medio del dolor. Así es que voy a aprovechar mi sufrimiento extremo, no para victimizarme, sino para dejarle a Dios obrar en mi vida, para que aún en medio del dolor, del sufrimiento, de problemas y más problemas en mi vida, Él me saque como una persona perfecta, cabal, madura, para su gloria y honra. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por la bendición que es estudiarla. Gracias porque nos enseñas la manera correcta de sufrir. Ayúdanos, Señor, a permitirte a ti transformar de tal forma nuestra vida que aún en medio del dolor y del sufrimiento, tú nos sacas perfectos, cabales. Podemos crecer en ti y no solo caminar por el camino correcto, sino aún correr, porque tú has ensanchado nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, por la bendición de poder entender tu palabra. Mientras usted continúa orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Si ese es su caso,
y usted quiere permitirme orar por usted. Mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Y con eso me está diciendo, pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así con nosotros? Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque es ella la que necesitamos en medio del sufrimiento. Gracias porque es aceite a nuestras heridas, agua en el desierto. Pedimos tu bendición, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno, bueno es Dios.